Muy buenos días, bienvenidos al 3x7 de esta semana. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valery Vázquez de Velasco. Vamos a conversar sobre esta semana en la política de nuestro país. 21 minutos para analizar tres temas que podríamos iniciar con el asunto del Congreso, ¿no? Que podemos comenzar hablando de lo que ha pasado con el Congreso, porque pensábamos, de hecho, para esta semana que ya tendríamos alguna conclusión de lo que se hizo en esta legislatura. Terminaba el día 10, o sea, ayer, y ha sido ampliada al día 17. Cualquiera pensaría que para lograr el adelanto de elecciones y para que se discuta esto en la Comisión de Constitución, pero aparentemente las miras en el Congreso van orientadas hacia otro lado. Así que comenzamos con este adelanto o más bien, ampliación de la legislatura hasta el 17. ¿Qué se puede lograr en los próximos 6 días, Carlos? Me parece clarísimo que el punto más importante de esta ampliación es que van a llevar al Pleno la acusación constitucional que ayer tarde, viernes, se aprobó en la Comisión Permanente con 19 votos a favor, 9 en contra, toda la izquierda, una abstención, porque a Pedro Castillo Terrones no le quieren dar la mínima posibilidad de que argumente en el extranjero que es un preso político, porque además ha quedado clarísima la estrategia de él, contratando, por ejemplo, al jurista argentino Eugenio Zaffaroni, para sostener que él no cometió delito de rebelión, porque para eso se necesita la posesión de armas y que Castillo no tenía ni un cuchillo el momento en que dio su autogolpe de Estado el 7 de diciembre. Sin embargo, lo que no ha dicho Zaffaroni es que el Ministerio Público ha postulado además otro delito, dos delitos conexos para los que no se necesitan el uso de armas, ¿no? Lo que quiere hacer el Congreso es simplemente aprobar la acusación constitucional para que entre la Fiscalía a procesarlo por tres delitos gravísimos, ¿no? Organización criminal agravada, tráfico de influencias también agravado y colusión en calidad de cómplice, junto con los ministros Heiner Alvarado y Juan Silva Villegas. Esto hará que el Ministerio Público acelere, se vaya a un juez supremo, a la Corte Suprema, y el señor esté formalmente procesado con la cautela de estar en prisión preventiva. Además, se le va a inhabilitar probablemente por 10 años para el ejercicio de función pública y con eso Castillo va a quedar formalmente aniquilado como un actor político. Me parece que esa es la prioridad del Congreso y creo que eventualmente se podría revisar el tema de el adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución, pero ya con miras a obtener 66 votos e irse al referendo para que todo sea, en el mejor de los casos, el próximo año. Ya, entonces la pregunta que se podría hacer cualquiera, si no lee entre líneas lo que está sucediendo dentro del Congreso, es que en estos 6 días, ¿cómo se podría lograr el adelanto de elecciones, ¿no? Yo creo que la posibilidad de que estén viendo todo el tema de Pedro Castillo no está necesariamente en la mira, porque no ha sido el tema central durante las últimas semanas. Y sin embargo, el adelanto de elecciones estaría postergándose, nos quedamos todos hasta el 2026, es un poco lo que está sonando, Enrique. Sí, bueno, yo creo que el factor Castillo es una perfecta excusa, ¿no? Para precisamente desarrollar lo que tú estás señalando. Antes de entrar estrictamente al retraso del adelanto, añadir solamente que, claro, Castillo ahorita está dentro por rebelión, ¿no? Y César San Martín incluyó, digamos, no dijo tentativa de rebelión como tal, está por rebelión, pero San Martín detalló diciendo, pero esto podría ser tentativa de rebelión precisamente porque no llegó a nada, ¿no? Pero él era el presidente de la República, tenía esta intención, y lo que dice este abogado argentino es que aquí pues no pasa nada, pobrecito, nadie le hizo caso, ni sus escoltas, ¿no? Se lo llevaron, el pobre no tenía nada de poder. Entonces, claro, al meterle todo este rosario de corrupción que evidentemente lo compromete, como dice Carlos, lo aseguran, pero por otro lado, Castillo va a adelantar igual, con o sin Congreso, con o sin inhabilitación, esta estrategia internacional donde sus derechos supuestamente no han sido oídos, ¿no? Sus derechos no han sido cumplidos, sobre todo a la hora de él dirigirse al
Congreso, ¿no? Porque lo que reclama es que él debió tener un juicio político y no se le escuchó. Otra vez, San Martín en su sentencia dice, sí, efectivamente no se le escuchó, pero porque fue un hecho de flagrancia, ¿no? Y en este caso se podía aplicar esta excepción. Con todo este tema de corrupción, probablemente neutralizarían en parte esa posibilidad, y Zaffaroni, bueno, claro, se ha hecho famoso por esta teoría prácticamente anarquista, ¿no? De sencillamente absolver, ¿no? A como de lugar, y en ese sentido encaja perfectamente probablemente en lo que Castillo está buscando y en lo que esta entrevista montada en este oscuro medio español fue publicada, ¿no? esta semana, ¿no? Que es claramente pues un Armani, ¿no? Una invención donde, por cierto, limpian a Aníbal Torres. Me ha parecido genial porque, claro, además Castillo no habla así de ninguna manera. Y el dato que tengo es que mencionan el libro El arte de la guerra es un Tzu, que dice que estaba leyendo Castillo, y ese No libro estaba en el cuarto. no está en No su está. celda, no está en su celda, ¿ya? Entonces, en fin, nada. Y el periodista le ingresó al penal, ¿no? Dicho sea paso. El periodista tampoco ingresó al penal, claramente ha sido una cosa armada probablemente por los abogados. Zaffaroni tampoco entró al penal porque no estaba registrado como abogado. Así que ha sido una especie de ardid que yo creo que se ha quedado ahí en el camino, y esto nos lleva, como señalas, al tema del adelanto de elecciones, que dice Carlos que en el mejor de los casos será abril del 24. Hay movimientos dentro del Congreso claramente, cada vez más claros, que tampoco quieren el 24, que quieren sencillamente quedarse hasta el 26, y yo veo una especie de coreografía con la izquierda que, cuando se pone en este maximalismo de la Asamblea Constituyente, sabe perfectamente que no va a llegar a ningún sitio. Ahora, ahí habrá que ver cuánto pesa el factor Cerrón. De un lado, yo pienso que con un Congreso tan fragmentado, Cerrón sigue siendo muy poderoso, ¿no? Sus votos son fundamentales para alcanzar cualquier cosa. Te vas a ir a unas elecciones donde no sabes qué va a pasar, bueno, pero el otro factor, por supuesto, es que lo pueden meter adentro en cualquier momento, ¿no? Y entonces ahí seguramente se va a sopesar, pero yo veo muy poco entusiasmo del Congreso, no solamente por el 24, sino por el 25 y obviamente por el 23. Y ahorita vamos a hablar justamente de cuál es el ánimo que podría tener también Dina Boluarte de irse en el 23, en el 24, o más bien de quedarse, y cómo está jugando sus fichas. Pero ya que hablamos de Cerrón, ¿podría Cerrón, después de todo el apoyo que tuvo dándole a Pedro Castillo de por lo menos la candidatura y la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, podría a estas alturas tener apoyo popular? Hablamos de unas elecciones que podrían darse en cualquier momento, ¿no? Y increíblemente, una persona que ha estado relacionada al fracaso de este gobierno, el de Pedro Castillo, ha sido Cerrón, con más peleas, con menos peleas, con más entradas y salidas, con más o menos ministros, pero finalmente su nombre está ensuciado con todo este fracaso y este intento de golpe. ¿Puede tener algún tipo de posibilidad, público, apoyo popular, Cerrón? Yo creo que Cerrón sin duda es un actor político de la coyuntura. De hecho, ya está habilitado para postularse. Su sentencia con el impedimento se ha cumplido en junio. Sin embargo, acaba de ser sentenciado también por corrupción en otro caso, el aeródromo Huanca, a 4 años de pena efectiva, solo que se le ha suspendido hasta que la sala superior confirme la sentencia, ¿no? Eso será en 1 mes y medio probablemente. Pero además tiene otro proceso que, para mi entender, es mucho más solvente, que es el de lavado de activos que ha investigado aquí el fiscal Richard Rojas, que también pronto, en marzo, se va a ver en segunda instancia. La sala, tengo entendido que va a revisar este caso, es una sala acuciosa, podría fácilmente condenarlo también a una prisión preventiva, que eso es lo que está pidiendo el fiscal, y eso va acompañado de impedimentos para seguir su carrera política. Por eso es que algún analista decía, Cerrón quiere que las elecciones sean lo antes posible para él postularse, ¿no? Porque sabe que mientras más pase el tiempo, le pueden venir estas 2 condenas que lo inhabilitan. Pero Perú Libre, el año 2021, tuvo en primera vuelta alrededor, en votos brutos, 13%. Ese es su caudal. Sí. Y después del gobierno desastroso, para mí, peor que el primer gobierno de Alan García, que es el régimen de 17 meses de Castillo con Perú Libre a la cabeza, supongo yo que su capital político se ha dilapidado, a no Pero ser que los peruanos seamos masoquistas, ¿no? Y ni siquiera en Junín ha podido
obtener Este es un la termómetro. gobernación, poquísimos municipios. Más bien, Guido Bellido ha hecho un trabajo político y mercantilista con la minería ilegal en el corredor minero, y ahí tienen varios municipios distritales y provinciales. Pero yo lo veo más a Cerrón como el monstruo negro de la política de izquierda, más que como un potencial candidato, me parece. Ya, pero ahí solamente un pequeño paréntesis. Seguimos con partidos que van apareciendo y que van a postular, con lo cual un 13%, que puede parecer poco y realmente lo es, termina siendo significativo en una elección con veintitantos partidos inscritos y repartiendo los votos entre todos ellos. Entonces, al final, es verdad que es mínimo 13% y ese puede ser el capital de votantes que tiene un partido como Perú Libre o una persona como Cerrón, y a la larga puede ser suficiente para volver a tener Pero habría control. que ver cuánto tiene ahora Perú Libre, porque en la última elección subnacional, en la de octubre, ha tenido muchísimo menos, ¿no? Y vamos a ver cuál es. Acuérdate, además que ahí en ese momento Perú Libre termina por comerse el espacio de la izquierda que también representaban actores como Verónica Mendoza. Ahora, como Carlos señala, hay gente que quiere tomar su propio camino, como Puca Bellido, que de repente a algunos les parece más potable, y Verónica ha radicalizado su discurso al punto que casi no se diferencia al de Cerrón ahora mismo. Entonces, claro, vas a tener una disputa dentro de la izquierda donde Cerrón va a tener que competir por ese espacio. Por eso yo digo, en medio de todo, mejor como es pájaro en mano que cientos volando, ¿no? Tiene este tema penal, pero claro, el poder que él detenta ahora mismo en el Congreso es significativo. Ahí tienes que medir si lo van a meter adentro o no. Pues, si no, yo creo que todos, derecha e izquierda, van a ir a una suerte de componenda para patear el adelanto de elecciones todo lo posible, ¿no? Todo lo posible. Y dejar una especie de statu quo siempre y cuando las protestas lo permitan, ¿no? Ahora, ¿cuánto está, digamos que alineada Dina Boluarte con esta posibilidad de que no se adelanten las elecciones, de quedarse hasta el 2026? Se ha hablado mucho de su derechización, también se ha hablado mucho o se está hablando ya en los últimos días de las investigaciones que están saliendo en torno a las protestas y a las personas que han estado pagándolas, financiándolas, apoyándolas, organizándolas, más allá de la protesta legítima que evidentemente existe. Sí, quedó claro ayer en la suerte de balance que hizo la presidenta junto a su gabinete, rompiendo la tradición. No esperó los 100 días, sino a los 65 días ha hecho un balance de su gestión, yo diría muy complicada, ¿no? Pero lo que queda claro es que la prioridad tampoco para la presidenta, para el Ejecutivo, es el adelanto de elecciones. Ha dicho que todo lo deje en manos del Congreso. Ya sabemos que el Congreso está en modo nos quedamos todos. El Ejecutivo pudo usar ciertos mecanismos para presionar al Congreso. Por ejemplo, la presidenta pudo haber convocado, tiene las prerrogativas para eso, a un pleno extraordinario. Incluso especulábamos la semana pasada de que forzando la figura, o sea, si hemos tenido una negación fáctica en el Congreso, se podría interpretar también que el adelanto de elecciones era parte importante de la política pública y ver, claro, eso suponía un cambio constitucional, pero en fin, cualquier cosa puede pasar en temas constitucionales en el Perú. No lo ha hecho, no ha sido, digamos, una actora que ponga en la prioridad número uno el adelanto de elecciones. Y lo que está haciendo ahora más bien es midiendo la calle, porque el discurso que nos vende ahora, yo estoy gestionando, estoy retomando el control de la gestión pública que había sido destrozada y abandonada por Pedro Castillo, y por eso es que manda a sus ministros, algunos dirigentes, a provincias, básicamente a solucionar problemas coyunturales y graves de cada una de las regiones, ¿no? La calle, desde mi punto de vista, también está disminuida. Prueba de ello es que el paro convocado por CGTP en Lima no ha sido potente. Se bajó rápidamente el Sindicato de Construcción Civil, que siempre fue pilar en este tipo de manifestaciones en los 90 y con Fujimori. Y además porque ya la inteligencia policial ha ido
haciendo trabajo quirúrgico, por ejemplo, la detención de esta profesora purimeña, Yanet Navarro, a la que no la han encontrado solo 1.900 soles, como dice cierta prensa, ¿no? Se le encontró un cuaderno que solo en 3 días había repartido 40.000 soles. Pero lo más grave es que ¿a quién le daban ese dinero? A violentos, con antecedentes, que venían de zonas como Puerto Maldonado y otras, que tenían el único trabajo de asusar y de provocar caos, violencia y atacar a la policía. Está demostrado, ¿no? Y también se le ha incautado en su teléfono celular audios donde ella informa, no sé a quién, de la detención de 2 policías, ¿no? O sea, quiere decir que no era una simple administradora de la chanchita que hacían los humildes manifestantes. La plata que tenía era muy fuerte, de dudosa o sospechosa procedencia, y que no solo era la cajera, sino era la articuladora, obviamente con Castillo, de la violencia en las manifestaciones, ¿no? Lo mismo pasa con el testimonio que hemos escuchado de este joven cusqueño que ha sido llevado a la cárcel con detención preventiva por actos de vandalismo, y en llanto ha dicho, nos engañaron, ¿no? Mis padres no tienen quien los mantenga, yo era el sustento de mi familia, pero ahora se va preso. Todo eso creo que puede ir socavando en la gente que viene a manifestarse, y que obviamente va a encontrar a una policía también con unas muestras, desde mi punto de vista, psicosociales de fuerza y de unidad, lo que ha pasado esta semana en el paro de la CGTP, ¿no? Solo para añadir, creo que no nos queda mucho tiempo, ¿no? Pero solo para añadir con respecto a la derechización de Dina. ¿Sí? Todavía, ok, ya. Me había rayado con el reloj. La derechización de Dina, claro, esa derechización se le atribuye sobre todo a Boluarte. Yo creo que la presidenta además tiene pues una impronta, si bien es de izquierda. A Otárola. Si bien es de izquierda la presidenta, pues hay izquierda que es autoritaria, qué duda cabe. Entonces, claro, de repente no es tanto derechización como tal, sino cierto acento autoritario donde Otárola ha encajado en este momento. Pero los gobiernos no solamente tienen halcones, sino tienen palomas. Y hay momentos en los cuales las palomas toman un protagonismo. Si es que la situación se medio estabiliza, es claro que el gobierno va a necesitar una etapa en la cual las palomas, digamos, reemplazan un poco a los halcones. Otárola no se va a quedar por siempre ahí, además hay una preocupación central dentro del gobierno, ¿no? Que me consta, que es el tema de a ver cómo bajo la mochila de los muertos. Están esperando las investigaciones de la fiscalía de un lado, de otro lado están avanzando el tema de las indemnizaciones, y en el frente externo eso es lo que más pesa. Entonces, en algún momento, sí. Una pregunta, en el lado de lo que pueda pasar de aquí a 9 meses o más, según lo de las elecciones, Dina, que es una mujer de izquierda, que viene de Perú Libre, que entra al gobierno de la forma que entra, que es rechazada por la población y de pronto es relacionada a haberse derechizado, ¿cuánto daño hace hacia la posibilidad que pueda tener, por ejemplo, la derecha? O en todo caso, ¿cuánto fortalece a la izquierda con miras a las próximas elecciones? Es un poco la duda que tengo. Sí, pero puede hablar de democracia y de términos sobre lo inmediato. Pero lo cierto es que estamos en una etapa de cambio donde se necesita una reforma, se repite todo el tiempo, y sin embargo no hay ningún avance hacia ese sentido, y sí la identificación, ¿no? El que identifiquen a Dina, que es de izquierda, con una derecha, y qué pasaría a futuro. No sé si me dejo entender. O sea, no, evidentemente, pero a ver, o sea, o sea, más que la derechización de Dina, que por supuesto se da sobre todo a partir de lo que es la represión y la interpretación de esta represión, lo que ocurre es un alejamiento inmediato de la izquierda de Dina, que está elegida en un gobierno que la izquierda no solamente impulsó, sino del cual hizo parte. O sea, el tema de la izquierda es una fuga hacia adelante, y le he hecho, pues, el estiércol a la que ha quedado. Es su ahí, oposición ¿no? más recalcitrante ahora, ¿no? O sea, por supuesto, es una fuga hacia adelante donde yo viro la atención del desastroso gobierno de Castillo hacia esta traidora, ¿no? Que nos ha clavado el puñal entre comillas. Y la derecha lo que siempre va a decir es, oye, ese fue el gobierno que ustedes eligieron, nosotros estamos respetando la sucesión constitucional. Efectivamente,
Boluarte no va a ser en ningún momento una presidenta con un gran apoyo, ni popular, ni probablemente político, pero creo que dentro del realpolitik sí se va formando, como digo, esta suerte de acuerdo que toca derecha y toca izquierda, más allá del discurso, donde vas a ir tratando de quedarte todo lo que puedas. Evidentemente, no, lo de ella se va a convertir en un símbolo, los muertos sobre todo es lo que te marca, pero antes de los muertos igual tuviste una protesta explosiva contra Dina Boluarte, cuando no había muertos, cuando no había nadie, cuando se suponía que ella no era de derecha, ¿no? Entonces, es un símbolo, digamos, polivalente, por decirlo así, ¿no? Donde cada uno va a pararse según mejor le convenga. Si eso va a ser un factor en las elecciones, no lo sé, porque al final, claro, ella popular no va a terminar y Chancada va a terminar de todas maneras por unos y por otros, seguramente, ¿no? Carlos. Mira, Dina Boluarte, antes del 7 de diciembre, pocos días antes, el Congreso que la tenía, la oposición de derecha en el Congreso que la tenía en la mira, que le había iniciado una acusación constitucional, de pronto la absuelve, ¿no? La deja expedita como para la sucesión constitucional. Eso ha sido interpretado como una señal inequívoca de traición y en el Congreso las fichas se invirtieron, ¿no? La oposición de derecha pasó a ser el oficialismo de Dina Boluarte y el oficialismo de todas las izquierdas pasó a ser con matices la oposición más recalcitrante contra ella y usan adjetivos como Dina asesina, usurpadora, traidora, dictadura cívico-militar, etcétera, etcétera. O sea, la cosa viene con furia, con bilis, viene con un odio hacia Dina Boluarte y Dina, desde mi punto de vista, respecto a Castillo ha hecho dos cosas positivas. Primero, un gabinete profesional, con matices, podemos decir si tiene tal o cual expertise, pero es mucho más profesional que los que tenía Pedro Castillo. Y segundo, ha salido a comunicar a la gente, ¿no? Podemos decir que su estilo no es tan preciso, lo que quieras, pero ha dado un roadshow, entrevistas a todos los medios de comunicación, ha salido a dar varias ruedas de prensa y está atreviéndose a contestar sin teleprompter a los periodistas nacionales y extranjeros. Creo que eso, desde mi punto de vista, hace una gran diferencia respecto a lo que teníamos con Pedro Castillo. Yo estoy de acuerdo contigo y con el tema de que se esté comunicando y que finalmente se ha hecho lo que tenía que hacerse en un país democrático, pero al final de cuentas la comunicación de asesina, de represión y de todo lo demás es muchísimo más grande que la comunicación que pueda dar ella sin prompter a los medios de comunicación y en los mensajes que está dando. Entonces, vamos a ver, vamos a ir viendo, porque al final creo que la derecha puede estar sintiéndose más cómoda, pero al final el que ríe último ríe mejor y todavía esto es una carrera de largo aliento, es lo que yo creo. Yo creo que el mejor aliado de Dina, solo para terminar, son los vándalos, ¿no? Que han mostrado en tiempo real la violencia exacerbada contra la policía, que ha estado sin armas letales. Eso creo que le ha quitado mucha legitimidad a la protesta acá y afuera, porque he visto medios extranjeros que ya hablan de eso. Hay un discurso de Dina asesina, pero hay otro discurso que es de derecha, pero no solo de derecha, ¿no? Hay un discurso de ante el agotamiento de la protesta, de una masa que te va pidiendo orden y estabilidad, que podemos verlo como un discurso y por supuesto que los dejen trabajar. Entonces, lo de Dina asesina sí, por supuesto, y es algo que seguramente la señora no creo que haga carrera política más allá de esto, ¿no? Pero yo creo que se mueven otros factores, ¿no? Que vamos a ir viendo en las próximas semanas cómo se van desarrollando. Así es, porque se nos acabó el tiempo, repito. Que tengan buena semana. Hasta aquí. Buen fin de semana, nos vemos el próximo sábado, como siempre. Chao. Adiós. Pórtense bien. Chao.